Y a las 9:35 de la mañana vamos a un sitio que por razones de seguridad no vamos a identificar para conversar con el dirigente político Juan Pablo Huanipa, quien ha sido un diputado, gobernador electo del estado Zulia y es prominente dirigente del partido Primero Justicia. Juan Pablo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César, muchas gracias a ti por la oportunidad en medio de esta circunstancia poder conversar con toda la gente que te ve y te escucha. Juan Pablo, el régimen pasó a manos del Tribunal Supremo de Justicia la palabra final sobre el tema electoral, desautorizando de alguna forma así al propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder autónomo y que constitucionalmente es el que decide en materia electoral. Y van aparentemente a presentar unas actas. Tú las has definido como actas fantasmas. Nadie las ve, nadie las cuenta, nadie las totaliza. ¿Nos puedes explicar qué son esas actas fantasmas? Bueno, mira, César, aquí hubo un proceso electoral con muchas dificultades, con muchos problemas y con muchas trabas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero a pesar de todo eso, pudimos llegar al día 28 de julio con un candidato, con una tarjeta, en unidad, con un liderazgo, y logramos vencer. Pero no solo logramos vencer, arrasamos en ese proceso. Pero no solo vencimos y arrasamos, es que además logramos demostrar, logramos tener pruebas de cómo fue ese resultado electoral. Y creo que no queda dudas, ni en Venezuela ni alrededor del mundo, de que Edmundo González ganó el proceso. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral, que es parte de esa asociación para delinquir que ha organizado Nicolás Maduro? Bueno, lo que hicieron fue mostrar un resultado que no tenía nada que ver con todo el sistema electoral venezolano. Se burlaron de todo el sistema electoral venezolano, presentaron un resultado que quizás hicieron en unas servilletas, no sabemos cómo, y obviamente eso generó una reacción de la población. Presentado el resultado, comenzó la represión, comenzó la persecución. Maduro siempre con la idea de que no hubiera en la gente la actitud rebelde de levantarse frente a esa afrenta en contra de la voluntad y de la soberanía del pueblo venezolano. ¿Qué ha pasado ahora? Que bueno, que llevamos 3 semanas, 20 y tantos días después del proceso electoral, y bueno, han pasado eso al Tribunal Supremo de Justicia. Yo no diría que es una desautorización al CNE, sencillamente le dijeron al CNE, ya ustedes cumplieron con lo que tenían que hacer, que fue anunciar un resultado falso, vamos a llevar esto al Tribunal Supremo, donde quien preside es una militante confesa, convicta del Partido Socialista Unido de Venezuela. La hemos desnudado desde la perspectiva política, porque hemos dicho cuál ha sido su militancia, cuándo ha sido candidata del PSUV, cómo ha hecho videos para fomentar controversias internas dentro del PSUV, etcétera. Entonces, bueno, ella tiene en sus manos supuestamente producir un resultado. Ella no tiene ninguna competencia para ello. Quien debe decir dónde están las actas es el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros tenemos la obligación de denunciar eso y de seguir dando la pelea hasta que asuman la verdad. No es que encontremos la verdad, es que la asuman, porque la verdad está allí y está con pruebas. Juan Pablo, muy pronto, quizá hoy mismo, en algún momento, sale esta señora, que ya la has definido como militante del PSUV, y dice, según su peritaje, según lo que hayan hecho, que en efecto Nicolás Maduro es el ganador del proceso electoral y es entonces el presidente reelecto. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos que continuar. Nosotros estamos dando una pelea que a mí me parece heroica, especialmente por la actitud del pueblo venezolano. Y nosotros tenemos la obligación de seguir en la calle. Para mí, lo más importante es que la calle se siga manifestando, a pesar de las dificultades, de la represión, del hecho de que hayan perseguido a gente por el simple hecho de tener un acta o de haber sido testigo o haber sido miembro o haber publicado un video. Por esas razones persiguen a la gente, y quiero decirte, César, tú debes saberlo, que no solamente los están deteniendo, sino que los están extorsionando. Las distintas policías nacionales, estatales, municipales extorsionan a las personas que detienen, les piden $1,000, $2,000 o algo más
y les dicen, si me das ese dinero, no te voy a llevar hacia el sistema judicial, puedes irte tranquilo, no molestes más y yo me quedo con una platica. Ese fue el incentivo que consiguió Maduro para que hubiese esa persecución. A pesar de todo eso, la gente ha salido y se demostró con creces el día de ayer, antier, cuando la gente salió de una manera impresionante, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Pero que suceda en el país es algo demasiado importante, porque eso nos hace ver que la gente, a pesar de las dificultades y de la represión, está dispuesta a salir a la calle. En primer lugar, eso. En segundo lugar, la solidaridad internacional. Creo que ha sido unánime en el mundo occidental y que Maduro se queda con sus socios que no son demócratas, que no les importa para nada la opinión y la voluntad del pueblo, sino que les importan los negocios y la geopolítica que en este momento desarrollan con Nicolás Maduro. Por tanto, creo que tanto la presión interna como la presión internacional nos puede ayudar mucho y podemos también lograr, no en los altos niveles, sino en los niveles medios y en las bases de los distintos poderes públicos, actitudes que dejen ver que no hay conformidad con lo que está pasando en el país. Y yo creo que hasta en el mundo chavista hay conciencia, porque ellos estuvieron en el proceso electoral, ellos estuvieron en los centros de votación, ellos vieron que perdieron, hay conciencia de que hay que reconocer el resultado que da como ganador Edmundo González, y hacia allá tenemos que ir. Creo que no tenemos otra opción que no sea continuar, que nunca nadie nos desmoralice, que sigamos adelante y que ejerzamos esa presión de menos a más hasta lograr que el país cambie definitivamente. Juan Pablo, esta mañana me llaman de una emisora de radio aquí en Miami y para que yo haga algún comentario sobre lo que está pasando con Venezuela, en tanto periodista venezolano, y me dicen en un espíritu muy mayamero, ¿no? Muy de ese largo exilio cubano que vive en esta ciudad. Caramba, sí, muy bonitas las manifestaciones, pero con manifestaciones no van a sacar al gobierno. ¿Qué me dice? Yo di mi respuesta, pero me gustaría oír la tuya. Pero al regreso de esta pequeña pausa, Juan Pablo, por favor, ¿sí? Con mucho. Ya regresamos con Juan Pablo Guanipa aquí en Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Regresamos a nuestra conversación con Juan Pablo Guanipa. La pregunta quedó en el aire, Juan Pablo, con manifestaciones y calle no van a salir del dictador Nicolás Maduro. ¿Qué me dices? Mira, César, yo estoy convencido de que para nosotros lo más importante en este momento es la calle dentro de Venezuela. Estoy convencido de que es el mecanismo de presión más importante y por eso cada vez que anunciamos una manifestación, tú ves cómo reacciona el régimen de Nicolás Maduro, cómo empiezan a cercar los espacios, cómo empiezan a perseguir a la gente, cómo empiezan a tratar de impedir que la manifestación se dé. Nosotros necesitamos mucho del apoyo internacional y lo estamos teniendo, no solo de distintos países, sino de los pueblos del mundo y también de distintas organizaciones internacionales que han develado toda la situación, y me refiero al Centro Carter, a la Organización de Estados Americanos, al panel de expertos de la ONU. Es decir, ha habido distintas manifestaciones que han reflejado lo que pasó en el país. Pero con todo eso, yo estoy convencido de que lo más importante es la calle interna. Que nosotros vayamos de menos a más, que sigamos ejerciendo esa presión, que la gente esté dispuesta, porque es la nación venezolana enfrentada a un régimen que quiere acabar con esta nación. No les importa para nada el daño que han ocasionado en 25 años. Lo único que les importa es mantenerse en el poder, en una alianza político-económica de corrupción que tiene al país devastado. Así que creo que la actitud de la gente es fundamental y que eso nos permitirá ir creciendo en esfuerzo, en apoyo, en presión, hasta lograr que haya un reconocimiento de la realidad. La situación que se está viviendo es de una represión como nunca antes se había sufrido en el país. Nunca antes. Y cuando digo nunca antes, estoy pensando en los tiempos de Pérez Jiménez y hasta de Juan Vicente Gómez. Hay una represión salvaje y brutal. María Corina Machado lo decía en el editorial, pues tiene que actuar casi como una de estas figuras de superhéroes, aparece de repente en el camión, de repente desaparece, tiene que estar a resguardo. Por razones de seguridad no hemos dicho en este momento dónde te encuentras. Y todos ustedes están bajo riesgo. Vimos en un acto donde estaba Freddy Superlano
al lado de González Urrutia y de María Corina, y al día siguiente Freddy Superlano no está. Williams Dávila estaba montado en el camión contigo, con María Corina, con González Urrutia, y ya no está. Igual el caso de Roland Carreño. ¿En qué condiciones están funcionando ustedes? ¿Cómo se siente Juan Pablo Guanipa en un contexto como este? Mira, estamos en una situación muy compleja porque es una situación de clandestinidad en la que tenemos apariciones puntuales con muchos cuidados, con mucha logística para evitar ser detenidos. Ya me pasó en una oportunidad hace 2 sábados, 3 sábados, que tuvimos la actividad en las Mercedes y al salir de allí una persecución que llegó un momento en el que sentí que ya estábamos detenidos porque la camioneta del SEBIN se atravesó e impidió nuestro tránsito, pero bueno, gracias a la persona que iba manejando la moto pudimos embestir en contra de esa camioneta, conseguir un espacio y seguir. Así estamos todos, comunicándonos por estas vías, pero pendientes de la situación de cada uno, conscientes de que a cualquiera de nosotros nos pueden detener en cualquiera de las apariciones públicas. Y mucha gente nos ha recomendado la actividad del sábado, mira, no vayas, vienen por ti, está bastante claro, hay gente que te escribe hasta desde adentro y tú dices, pero ¿cómo no voy a estar allí? O sea, si la lucha es en la calle, si tenemos la obligación de demostrarle al mundo qué es lo que está pasando, tenemos que acompañar a María Corina, a Edmundo y a todos los líderes y a la gente que sale también a acompañarnos a nosotros en este momento. Así que estamos en esa situación, pareciéramos delincuentes, ¿no? Uno tiene que taparse, ponerse un casco, esconderse, mudarse permanentemente de sitios, en eso estamos, y bueno, sabemos que lo que estamos enfrentando es un régimen dictatorial y que tenemos que cuidarnos para evitar ser agarrados, porque al final estar preso es algo que no ayuda mucho al esfuerzo que estamos haciendo por la liberación del país. Sin duda. Juan Pablo, tienes mucho tiempo en la lucha política. Vienes del Zulia, que si bien no ha dado todavía el primer presidente de la República Zuliana, ¿verdad? Ha dado grandes dirigentes políticos en el movimiento obrero, en el movimiento magisterial, en el Parlamento. Y te ha tocado pues crecer políticamente. Sin embargo, yo que he sido un observador del acontecer político en el país desde hace ya unas cuantas décadas, lo que estoy viendo a la distancia, no había ocurrido antes. ¿Qué es para ti como dirigente político estar montado en ese camión al lado de María Corina? ¿Qué se siente? ¿Qué dice el venezolano de hoy? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que tú estás viviendo como ciudadano, Juan Pablo? Mira, fíjate, lo primero es decir que para mí las decisiones han sido bastante sencillas, en el sentido de que a mí no me importa quién sea favorecido con el apoyo popular tendrá mi respaldo. Y por eso, desde el momento en que María Corina se convierte en la candidata de la unidad, yo me entregué en alma, vida y corazón, sin mirar para los lados, a la lucha que ella dirige. No tengo ningún inconveniente con eso. Y eso me ha permitido ir generando un nivel de confianza con ella que nos ha llevado a una relación de acompañamiento en todo el esfuerzo que estamos llevando a cabo. Cuando yo salgo y me monto en el camión y veo a la gente y veo la cara de la gente, ¿qué veo? Veo confianza. Mira, y eso no es nada fácil, ¿eh? Que la gente tenga confianza en los dirigentes políticos, cuando esta es una profesión tan agredida por razones que tienen que ver con el no lograr los objetivos o con la misma actitud de los políticos. Entonces, en definitiva, yo veo confianza, yo veo esperanza, yo veo ilusión, yo veo a la gente emocionada. Es impresionante ver, porque es que tú lo puedes ver por televisión, César, pero cuando estás en el sitio y ves que una persona mira a María Corina o te mira a ti y te dice, no me defraudes, o comienza a llorar, tú dices, esta gente está resteada, esta gente está esperanzada. Y para mí, lo más importante de todo este proceso no es ni siquiera el liderazgo. Lo más importante de todo esto es la actitud de la gente. Yo me quito el sombrero ante la nación venezolana que dijo, no aguanto más, y que no sucumbió en 25 años a lo que intentó hacer Chávez y Maduro. Ellos intentaron colonizar nuestra conciencia. Ellos intentaron
colonizarnos culturalmente y no lo lograron. Este país tiene la democracia en sus tuétanos, este país tiene la libertad en su ADN y este país va a luchar hasta lograr rescatar esa democracia y esa libertad. Y eso es lo que a mí me da esperanza para continuar, ver a la gente, a pesar de todo, en la calle, luchando por sí misma y por su país. Te agradezco inmensamente tus palabras, Juan Pablo. Una última pregunta. No te voy a preguntar el cuándo, porque entre tus virtudes no está la de ser brujo, ¿verdad? Pero como dirigente político sí te puedo preguntar cómo. ¿Cómo termina esta película? Mira, mi aspiración, y creo que la de la gran mayoría de los venezolanos, es que hasta el final sea el día en que 10 de enero 2025 asuma la presidencia, jure ante la Constitución y le coloque en la banda presidencial a Edmundo González Urrutia. Esa es mi aspiración y estoy convencido de que podemos lograrlo. Todo depende de lo que nosotros como venezolanos hagamos y de lo que nos acompañe la comunidad internacional. Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Juan Pablo Guanipa, desde algún lugar no identificable, dirigente, ciudadano venezolano, zuliano. Qué bien por Juan Pablo. 9:54.